La línea Bose es muy conocida por su buen sonido y calidad, pero al igual que sucede con otras marcas igualmente buenas, este modelo sufre de una falla característica que impide su normal funcionamiento cuando han pasado algunos años. Aunque en sí, la falla es un detalle muy sencillo, sí es un proceso algo dispendioso de corregir. Veremos cómo restaurar el sonido en este modelo, pero antes, si no te has suscrito a este canal, hazlo en este momento y activa la campanita de notificaciones para que recibas aviso cada vez que subamos un video nuevo. Como sabemos, este es un sistema que maneja 5 bocinas y un subwoofer que en conjunto brindan un sonido envolvente y poderoso. Consta de una estación principal que es la fuente de todo el sonido. En ella se seleccionan el radio, el reproductor de CDs, ecualización, configuración de speaker, etc. Y el sonido es enviado al subwoofer, que es quien maneja la potencia del sistema. La conexión del sistema es en principio igual a la gran mayoría. Tiene un adaptador de corriente para la fuente del sonido, unas entradas y salidas de audio preamplificado, pero además hay una línea llamada System Control, que lleva las señales de control al subwoofer y desde él hacia la fuente del sistema. La conexión se hace por medio de este cable que incluye 2 terminales RCA para los 2 cables de audio y un terminal de 3.5 que es el que lleva la señal de control hacia el subwoofer. Al otro lado del cable hay un terminal tipo DIN para conectar todo sin equivocaciones a la entrada del sistema de potencia. Los demás terminales que encontramos son las salidas para las bocinas y las conexiones de corriente. Para comenzar, retiraremos los 4 tornillos que se encuentran en la parte trasera del control y luego tendremos que desasegurar 3 trabas que se encuentran distribuidas a lo largo de esta parte del chasis. Sueltas las trabas, ahora desde este lado podremos abrir la unidad como si se tratara de un libro. Colocamos aparte las tapas y tenemos ya expuesto todo el sistema en su interior. A primera vista encontramos la causa del problema. El terminal de 3.5 se encuentra roto y es precisamente donde está la señal de System Control que maneja la potencia del sistema. Desde luego, la primera opción es comprar el repuesto original y cambiarlo, pero ante la imposibilidad de conseguirlo tendremos que hacer la reconstrucción de este. Para poderlo desmontar debemos desarmar los paneles aflojando todas las trabas internas que sostienen las tarjetas y desconectar los terminales de los cables. Teniendo acceso al terminal, procederemos a desmontar y trabajaremos inicialmente en los 4 contactos que se encuentran ubicados tal y como aparece en la imagen. Estos contactos debemos retirarlos con cuidado para limpiarlos con lija ultrafina y solvente. Esto con el propósito de retirar todo el óxido de color negro que deteriora la conexión con el plug y en últimas, no permite la activación del sistema. Al terminar, colocaremos nuevamente los contactos en sus respectivas guías y continuaremos con la reconstrucción del terminal. Es un requisito que al introducir el plug los contactos tengan sus movimientos internos propios de conexión y desconexión para que la activación del sistema se pueda realizar. Por esta razón tendremos que fabricar unas piezas en lámina y plástico para que el terminal pueda funcionar tal y como fue diseñado. Tengamos en cuenta también que la parte negra que se encuentra en la parte baja del terminal es un switch de 2 polos 2 posiciones, pero que no hace ninguna función en el circuito.
Comprobamos ahora cómo al encender la fuente del sistema, ya se encuentra presente el pulso positivo de 9 voltios que activa al subwoofer y con él el sonido del sistema.